¿Alguna vez te has preguntado por qué contamos historias sobre la muerte? Si todos sabemos que algún día tendremos que enfrentarnos a ella. Quizá porque el arte encontró una manera de hablar de aquello que más miedo nos provoca, lo que no podemos ver, pero sabemos que existe. La muerte ha acompañado al arte desde que el ser humano comenzó a contar historias, pero no siempre aparece como tragedia. A veces es despedida, es miedo, es ausencia, y otras veces es una pregunta. En Antígona de Sófocles, la muerte no es solamente el final de una vida, es también una cuestión de memoria y dignidad. Antígona desafía al poder para dar sepultura a su hermano, porque para ella, incluso después de la muerte, seguimos teniendo una responsabilidad con quienes ya no están. El teatro convierte así a la muerte en un conflicto que podemos ver, escuchar y sentir frente a nosotros. Porque para ella, incluso después de la muerte, seguimos teniendo una responsabilidad con quienes ya no están. El teatro convierte así a la muerte en un conflicto que podemos ver, escuchar y sentir frente a nosotros. Siglos después, el teatro vuelve a acercarnos a la muerte desde un lugar completamente diferente. En Wit, de Margaret Atwood, una profesora universitaria enfrenta sus últimos días mientras reflexiona sobre su vida, la literatura y su propia mortalidad. Aquí la muerte ya no aparece como un acontecimiento lejano, está en la habitación, en el cuerpo, en el tiempo que se acaba, y el escenario nos obliga a permanecer allí con ella. Quizá ninguna otra forma artística haya convertido a la muerte en una pregunta tan íntima como la literatura, porque escribir sobre la muerte también es preguntarnos ¿qué queda de nosotros cuando dejamos de estar? Jorge Luis Borges exploró muchas veces esa frontera entre la vida, la memoria y la desaparición. Y en La muerte de Artemio Cruz, Carlos Fuentes lleva al lector directamente al momento en que un hombre contempla su propia vida mientras se acerca a la muerte. La literatura puede hacer algo extraordinario, permitirnos entrar en la conciencia de alguien que está frente a aquello que nosotros también tememos. La música, en cambio, puede hablar de la muerte sin necesidad de explicarla. En La muerte y la doncella de Franz Schubert, la muerte aparece así como un personaje, una voz que se acerca, una presencia inevitable, y quizá por eso la música resulta tan poderosa. No necesita mostrarnos la muerte, puede hacernos sentirla. El cuerpo también puede contar esa historia. En La mesa verde de Kurt Jobs, la muerte aparece como una figura que atraviesa una sociedad marcada por la guerra. La danza convierte aquello que no tiene palabras en movimiento, la pérdida, el miedo, la violencia y finalmente la muerte. Cuando llegamos al cine, la muerte puede convertirse incluso en una forma de mirar nuestra propia existencia, porque algunas películas no nos preguntan simplemente qué ocurre cuando morimos, sino algo mucho más incómodo. ¿Qué hacemos con nuestra vida sabiendo que vamos a morir? Quizá ahí está una de las grandes preguntas que el arte lleva siglos haciendo. El arte no intenta explicarnos qué hay después de la muerte, intenta ayudarnos a comprender qué significa estar vivos. Hablar de la muerte también es hablar del tiempo, de quienes amamos, de lo que dejamos atrás y de aquello que permanece cuando nosotros ya no estamos. Por eso seguimos contando historias sobre la muerte, porque mientras podamos hablar de ella, también estamos hablando de la vida. Y recuerda, cada historia abre un nuevo mundo.